Entonces, hoy nos toca ver el resto de medidas de dispersión, que como les dije, van a ser los cuartiles, los deciles y los percentiles. Ya. Entonces, para ello les he preparado este documento de acá con, bueno, si ustedes pueden también leerlo aquí, está mucho más detallado, pero porque yo aquí en el Excel únicamente he colocado los conceptos los más resumido posible para que ustedes entiendan de qué se trata cada una de estas medidas. Sí, sí, dígame, Karen. Profe, buenas noches. ¿Y en Sí, el libro en qué parte se encuentra esta parte? me parece que no le encontré esta parte en el libro. Solo leemos lo Ajá. de la guía entonces. Claro, sí, o bueno, déjenme ver, es que ni siquiera abrí el libro para esta ocasión. No sé si estará de ahí, si no, deberían buscarle. Pueda que sí esté, me haya pasado yo por alto. Pero si no está, entonces sí, deberían basarse en la guía, en esta guía de acá. Ya, gracias, profe. Ya, listo. Ahora sí, continuemos. Entonces, bueno, aquí les decía, aquí tienen los conceptos mucho más detallados, aquí los he resumido mucho más simples. Ya. Entonces, el resto de medidas de dispersión que nos faltaba ver vendría siendo los cuartiles, los deciles y los percentiles. En sí, los tres vendrían siendo, por favor, la persona que tiene el micrófono encendido, que me ayude silenciándole. Ya, gracias. Ahora sí, como les decía, estas tres medidas en sí vendrían siendo bastante similares. ¿En qué se diferencian unas de otras? En el número de secciones que me van a permitir dividir una sección de un listado de datos. Por ejemplo, miren, digamos que yo aquí estoy evaluando las notas de mis estudiantes que van desde 1 hasta 20. ¿Ya? Entonces, digamos, un estudiante sacó 2, otro estudiante sacó 8, otro estudiante sacó 18, otro sacó 13, otro sacó 20 y así. Entonces, ¿para qué me sirven las medidas estas de dispersión en los cuartiles, deciles y percentiles? Para yo dividir eh, mi, ¿cómo podemos decir? Mi escala general en partes iguales. Por ejemplo, esta vendría siendo mi escala general. Es decir, que yo voy a poder tener notas del 1 al 20. Los cuartiles me sirven para dividir mi escala en cuatro partes iguales. Miren, aquí está. Del 1 al 5 es mi primera parte. Del 5 al 10 es mi segunda parte. Del 10 al 15 es mi tercera parte. Y del 15 al 20 es mi cuarta parte. Las cuatro partes son iguales. Y lo que me va a permitir estas fórmulas de aquí, estas ecuaciones, es calcular estas divisiones. Es decir, la primera división que se va a denominar cuartil 1. La segunda división es el cuartil 2. Y la tercera división, el cuartil 3. Ya. ¿Ya? En sí, eso es lo que hacen estas tres medidas. Esta me divide el total de datos en 4, esta me divide en 10 y esta en 100. Como ustedes pueden ver, miren, aquí me divide en 4 partes iguales, aquí en 10 partes iguales y aquí en 100 partes iguales. ¿Ya? Entonces, por eso es que ustedes pueden visualizar aquí que prácticamente tienen el mismo concepto todas. Dice, medida de posicionamiento que divide los datos en cuatro partes iguales, que van desde el cuartil 1 al cuartil 3 o Q1 al Q3. Los deciles lo mismo. Medidas de posicionamiento que dividen los datos en 10 partes iguales, que va desde el D1 al D9, es decir, desde el decil 1 hasta el decil 9. Y por último tendríamos los percentiles, que es lo mismo, medidas de posicionamiento que dividen los datos en 100 partes iguales. Va desde P1 hasta P99. Entonces voy a tener 99 divisiones. Cuando estoy hablando de percentiles, en deciles voy a tener 9 divisiones y en cuartiles 3 divisiones. Las divisiones, una vez más les recuerdo, son estas rayitas de aquí. Miren, estas que me sirven para dividir mi escala.
¿Ya? Y entonces, de la misma manera, vamos a tener estas fórmulas que se encuentran aquí a la izquierda, van a ser para datos, datos sueltos y esta para grupos de datos. ¿Ya? Así como hemos venido viendo. Asimismo, tenemos un par de ejemplos cuando tenemos lista de datos, podemos decir lista de datos y datos agrupados para ver cómo se resuelve cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, vamos primero aquí a los gráficos para explicarles, bueno, ya les dije de los cuartiles que me divide mi escala en cuatro partes iguales. Ya. Mi escala o podemos decir mi conjunto de datos totales también. Entonces, si yo tengo 20 datos, mis datos están de la siguiente manera. Entonces, los cuartiles me van a poder dividir desde aquí el primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo. Lo mismo los deciles. Aquí tengo mi primer decil, segundo decil, mejor dicho, mi tercera parte, cuartas, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. Todas estas partes van a ser iguales. Y ya saben, las fórmulas sirve para calcular estos donde dice de uno, de 2, de 3, de 4, de 5. Esto sirve para poder, ¿cómo es esto? Para poder dividir los datos. Ujú. Y por último, tenemos los percentiles que, como decía en los conceptos, me sirve para yo poder dividir a mis datos en 100 partes iguales. Solo que aquí les he puesto el percentil 10, por aquí debería estar el percentil 5, por aquí el percentil 8, por aquí va a estar el percentil 18, por aquí el 21, por aquí el 26, por acá puede estar el 56. Ya, yo no les incluí todos porque quedaría demasiado grande la representación. Por eso solo incluí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90. Pero tienen que entender que en medio de esto va a estar el percentil 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Y asimismo, desde aquí hasta el final, yo voy a tener el 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99. Y lo mismo acá, voy a empezar desde 1 a 10. Después voy desde 10 a 20. ¿Ya? Y en sí, eso sería la representación gráfica de los deciles, percentiles y cuartiles. Ahora sí. Pasemos entonces ya a un ejemplo. Entonces vamos a eliminar, que les eliminó, eliminemos esto de acá para explicarles cómo se calcula. Ya. Entonces, ustedes van a tener esto también. Esto, ya. Entonces, ustedes les van a dar un enunciado que les van a dar un listado de números, un listado de datos, que ustedes van a ordenarles así, preferible que los hagan de menor, no, mejor dicho, siempre háganlos de menor a mayor o de mayor a menor, también sería válido. Pero si buscan mi recomendación, háganlo de menor a mayor, mejor para manejarnos de esa manera. ¿Ya? Entonces, aquí nos dan un listado de datos, ya saben, los ordenamos de menor a mayor, es decir, va desde el 25 hasta el 50. Entonces, esto sería mi escala, sería 25 y el último valor sería, no, mejor dicho, mi escala o este 1, 2, 3, 4, 5 vendría siendo esta parte de acá, donde dice posición. Entonces va desde la posición 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 20. Es igualito. Es más, vamos a aumentarle algunas posiciones adicionales. Entonces vamos a ponerle 5 posiciones adicionales. A ver, esperen. Ya.
Entonces, asimismo, aquí vamos a poner, digamos, un 33, un 30, no, un 42, un, a ver, veamos, estamos manejándolo desde el 25, entonces pongamos un 28, ¿qué será? Un, mm, un 44 y un 31. ¿Ya? Entonces estos son los datos adicionales. Entonces ya, como aumenté nuevos datos, una vez más voy a ordenar todos de menor a mayor. Entonces clic derecho, ordenar de menor a mayor. Aplicar a la selección. Sí, solo aplicar. A ver, denme un momentito que no quiero que el posicionamiento cambie. Únicamente lo que quiero que cambie son los datos. Ordenar de menor a mayor. Continuar con la selección actual. Exacto, ya. Mire. Ahora sí, ya la tengo desde el 25 hasta el 50. Tengo 25 datos. Entonces, primerito yo voy a llenar aquí esta N. Voy a hacerle un poco más grande. Ya. Esta N es 25. Ya. Porque tengo 25 datos. Ya. Esta posición me sirve para identificar cuántos datos tengo yo en mi enunciado. Y estos son los datos que me da el enunciado. Es decir, los números que me da el enunciado. Ya. Ahora, eh, ahora lo que me pueden pedir es calcular el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. Aquí vamos a ponerle el cuartil 3. A ver, listo. ¿Ya? En deciles me pueden decir, calcula el decil 1, decil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, entonces lo único que les pueden pedir en los deciles, en otras palabras, es desde aquí, desde el decil 1 hasta el decil 9. O únicamente pueden decirle calcule el decil, como aquí dice, el decil número 5 y el decil número 8. De una vez vamos a poner que calcule el decil número 2. ¿Ya? Por último, aquí también vamos a poner el percentil, asimismo, vamos a poner que primero calcule el 21, después el 50 y después el 82. ¿Ya? Listo. Entonces, recuerden, cuando les di, esta parte de acá vendría siendo también parte del enunciado. Esto también viene siendo parte del enunciado, esto parte del enunciado y esta parte de acá y esto de lo que pusimos el n es lo que nosotros, eso sí, ya resolvemos con las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, eh, como les decía, este es para lista de datos. Lo que está aquí a la derecha únicamente son para lista de datos. Para lo, cuando tenemos datos agrupados, vamos a ocupar las dos fórmulas al mismo tiempo. Ya les voy a explicar cómo es eso de ocupar las dos fórmulas al mismo tiempo. Porque si ustedes se fijan en la parte de aquí que está en rojo, miren, es esta fórmula de acá. Por eso les digo que van a ocupar, cuando están hablando de datos agrupados, van a ocupar las dos fórmulas al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, lo que yo quiero calcular es el cuartil 1, 2 y 3. Es decir, yo voy a calcular estas liñitas de aquí. Esta liñita de aquí, esta liñita de aquí y esta liñita de aquí. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Primero voy a ocupar esta fórmula de aquí. ¿Ya? ¿Qué me dice? K significa el cuartil al que yo quiero encontrar. En este caso, si yo quiero encontrar el cuartil número 1, entonces yo en K debería reemplazar 1. Es más, aquí deberíamos ponerle K y K. Ya, ya. Entonces, siempre que les digan calcule el cuartil 1, ya saben, a eso se refiere a K. Entonces, yo lo que voy a encontrar, sí, dígame, Karen.
Profe, y una pregunta. En un mismo ejercicio nos pueden pedir que calculemos cuartil, decil y percentil. Sí, exacto. En Ah, un ya, mismo, por ok. ejemplo, por eso mismo le estoy poniendo aquí este ejemplo, donde vamos a calcular cuartiles, perciles y cuartil, decil y percentil. En Ah, este ya, mismo listo. enunciado vamos a calcular todo eso, porque sí, Ya, sí puede gracias. existir. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí, lo que vamos a encontrar nosotros es el posicionamiento. Estas fórmulas de aquí me sirven para calcular el posicionamiento o la posición. Ya miren, es es decir, este valor de acá, el 1, 2 hasta el 25. Ya. Y dependiendo de eso, vamos a saber cuál es el valor que le tenemos que dar a ese cuartil. ¿Ya? Entonces calculemos. Entonces dice que coloquemos aquí la K. Eso lo debemos, a ver, vamos a hacerlo mejor, así más ordenado. Esto dividido para algo. Ya, ese algo es 4. Este número nunca va a cambiar en los cuartiles, siempre va a ser 4. Lo que va a cambiar es la K y la N. Entonces yo quiero calcular el cuartil número 1. Voy a multiplicarle por N. N ya vimos que era 25. Aquí le voy a poner de esta manera para que no se cambie la posición. Ya, 6,25. Ya. Entonces yo me voy acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces, aquí ustedes sí van a redondear. Redondearían al inmediato superior. Porque, ¿qué pasa en este caso si me da 6,25? El inmediato superior debería ser 5. Entonces, si yo tuviera 6,5, ahí sí diría que es 7. Entonces, yo este valor siempre lo voy a redondear porque yo no tengo aquí el posicionamiento 6,25. Y ya les voy a explicar por qué deben redondearlo. Primero calculemos aquí las posiciones del cuartil 2 y el del cuartil 3 y después continuamos. Ya, así mismo. El cuartil 2 y el cuartil 3 deberíamos hacerlo de la misma manera. Es decir, aquí en K reemplazaríamos el número 2 y el N ya tendríamos el mismo dato de acá, el 25. Ya. Entonces, al hacer eso me da 12,5. Y también el 18,75 tenemos así mismo. El cuartil, mejor el n vendría siendo el 25 y aquí sería 3. Ya. Entonces, ahora sí, ¿por qué les decía que esto tienen que igualarlo al inmediato superior? Y eso sí viene a su criterio. Eso sí viene a su criterio porque, bueno, en los ejercicios no siempre les van a poner así, no siempre van a encontrar decimales. Por ejemplo, yo estoy encontrando decimales así porque yo le aumenté estos 5 datos adicionales. De ahí el ejercicio original venía sin esos 5 datos que yo le aumenté. Por eso es que se puso, pues encontré aquí decimales. Pero ¿cuál es la solución aquí? Como les decía, vamos a ordenar al inmediato superior. Entonces vamos a basarnos aquí en Excel. Vamos a colocarle aquí forma de las celdas y vamos a poner que nos ponga sin decimales. Ya. Esperen, 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 esperen. No necesito el signo dólar, sino número. Listo. Ya. ¿Ven? Y ahí ya me está redondeando lo que era 6,25 a 6. 12,5 a 3. Y el otro creo que era 18,75. Ya está redondeándole a 19. ¿Por qué es importante que ustedes redondeen? Ahora sí, miren, voy a calcular el valor de la posición 6. Entonces me voy acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, aquí le voy a marcar el azul. Ya, la posición 6, ¿qué valor tiene? Tiene el valor 31. Entonces yo le voy a poner aquí 31. ¿Ya? Así encuentran ustedes el valor. Así mismo. El valor el valor de la posición del cuartil 2 es 13. Entonces, así mismo, ¿cuál es el 13? El 13 es este, el valor es 38. Entonces, aquí yo le voy a poner
38. Ya. Y por último, aquí tenemos 19. Entonces, ¿cuál es el valor 19? El valor 19 es este de acá. Mejor dicho, la posición 19 es esta de acá. ¿Qué valor tiene? Tiene el valor 40. ¿Ya? Y así ustedes encuentran los cuartiles. Ya. No existe el cuartil 4 porque, miren, aquí únicamente yo puedo hacer tres divisiones. Entonces, únicamente va a existir el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Ya, por eso es que le puse aquí 1, 2, 3. En el decil sí puede existir del 1 al 9 y en el percentil del 1 al 99. ¿Ya? Entonces, bueno, ven, así se calcularía lo que viene siendo los cuartiles. Para los deciles y percentiles prácticamente es lo mismo. Si ustedes pueden ver aquí la fórmula, lo único que cambia de cuartil al decile al percentil es este valor de acá. Para el uno es 4, para el uno se le divide para 10 y para el otro se le divide para 100. De ahí es el mismo proceso. Entonces aquí voy a cambiarle de color, voy a ponerle este color de acá. Ya, listo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular el decil número 5, el 8 y el decil 2. Ya, entonces, mire, yo voy a calcular el decil número 8, es decir, este que es de aquí. ¿Cuál otro decía? El 5, el 8 y el 2. A ver, el decil número 5 sería este de acá. El decil número 8, este de acá. Y el decil número 2, este de acá. ¿Ya? Es lo que yo voy a hacer. Entonces voy a aplicar asimismo la misma fórmula. A ver, control C, control V. Le voy a poner aquí amarillo. A ver, quiero quitarle los decimales. Mejor dicho, quiero ponerle los decimales para que vean. eh, 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 Ya, eso, ya. Para que vean que salga con decimales. Y una vez que salga con decimales, ustedes deben redondearle. O sea que no siempre les va a salir valores exactos. Claro que también puede salirles directamente un valor exacto, con eso ya no tendrían que redondear nada. ¿Ya? Entonces, aquí lo que voy a cambiar en esta fórmula es este numerito de acá. No es dividido para 4, ahora es dividido para 10. Listo. Lo mismo voy a hacer acá, en el siguiente y en el siguiente. ¿Ya? Entonces tengo, y ahora una vez que ya les calculé, ahora sí les voy a redondear. Entonces formato, número sin decimales, listo. Ya, mire. Entonces la posición 13, la 20 y la 5. Ya, ahora, el valor del percentil, mejor dicho, del decil 5 está en la posición 13. Entonces me voy acá, pues la posición 13 es este valor de acá. Entonces, bueno, por ahora le voy a colocar este color acá. Entonces el 13 vendría siendo el valor 38. Y ahora, el decil número 8 se encuentra en la posición 20. ¿Cuál es la posición 20? Es este de acá. ¿Qué valor tiene? 41. Entonces aquí le voy a poner 41. Y por último, el decil número 2 dice que se encuentra en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ¿qué valor tiene? Tiene el valor 30. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, así se calcularía los deciles. ¿Vieron? La fórmula es exactamente igual. Lo único que yo cambié es, en vez de dividirlo acá para 4, ahora lo hice para 10. Y lo mismo va a ser con los percentiles. Ya. Claro. Miren, aquí resultó que el decil, ¿qué decil era este? El 38, el decil 3, la posición, mejor dicho, el decil 5 tenía la misma posición que el cuartil 2. ¿Por qué sucede esto? Prácticamente porque los datos son
mejor dicho, el número de datos con el que estoy trabajando es bastante pequeño y por eso se van a sobreescribir algunos cuando calcule así varios deciles, percentiles, cuartiles. Pero si ustedes estuvieran trabajando, digamos, por ejemplo, con miles de datos, entonces ahí, claro, también podría darse el caso que se puedan sobreescribir los valores, pero va a ser menos constante. ¿Ya? Y por último, esto vamos a ponerle en otro color. Este color de aquí, este verde. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar esta fórmula de aquí y vamos a pegarla acá. Ya. Pero aquí ya no es dividido para 10, ahora es dividido para 100. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera posición, me dice que es la 5.25. El percentil 50, veamos qué es. Y el percentil 82 es, ya. Asimismo, vamos a redondear estos valores. ¿Dónde está? Formato de las celdas. Número. Listo. Ahora, la posición 5, vamos acá. Miren, aquí está la posición 5. Entonces, ya, vamos a ponerle aquí en este verde de acá. Entonces, en la posición 5 yo tengo el valor de 30. Entonces, yo aquí voy a colocar 30. ¿Ya? En la posición 13, vamos a ver la posición 13. Aquí también cayó en la misma incluso. La posición 13, yo tengo el valor de 38. ¿Ya? Y por último, en la posición 82, mejor dicho, en la posición 21, tengo el valor 42. Este sí ya es nuevito. ¿Ya? 42. Y listo. Entonces yo ahí así calculé lo que viene siendo los cuartiles, en este caso el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. En los deciles calculé el de 5, calculé de 8 y calculé de 2. Entonces aquí está de 2, de 5 y de 8. Y asimismo, en los percentiles, yo calculé el percentil 21, el percentil 50 y el percentil 82. Está en la posición 5, la posición 13 y en la posición 21 con estos valores. ¿Saben? Siempre es importante que ustedes coloquen esta columna que se llame posición y aquí vendrían los datos que me vienen del enunciado. ¿Ya? Entonces, así se calcularía lo que viene siendo los percentiles, deciles y cuartiles cuando tengo lista de datos. Ahora, cuando tengo datos agrupados, voy a ocupar ahora esta ecuación de acá. Y aquí voy a hacer prácticamente lo mismo. Entonces, mire, estos son los datos agrupados, lo que ya hemos visto antes. Límite inferior, límite superior. Aquí va del 30 al 35, del 35 al 40, del 40 al 45, 45 al 50 y así. Ya. Entonces, aquí va a ser un poquito más complicado, pero prácticamente es el mismo proceso. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer primerito aquí? Entonces, primero saber cuáles cuartiles voy a consultar. Entonces, en este caso, digamos, me están pidiendo el cuartil número 2 y el cuartil número 3. Asimismo, el decil me dicen que calcule el decil número 4 y el decil número 7. Y en percentil me dicen que calcule el percentil 34 y el percentil 60. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a calcular en este momento. Entonces, esta vendría siendo la parte que nos dan del enunciado y esta también, mejor dicho, toda esta
estas tres primeras columnas va a ser parte del enunciado. Lo que yo voy a calcular es la frecuencia acumulada. Recuerden que F mayúscula era la frecuencia acumulada. Es más, ¿cómo debería yo calcular esto? Como se ha venido trabajando en las clases anteriores. El primer valor, lo que tenga en la frecuencia absoluta. El segundo valor, el valor anterior más el valor actual. Ya. El siguiente es el valor anterior más el valor actual. El siguiente es valor anterior más el valor actual. Siguiente, valor anterior más el valor actual. Y por último, el valor anterior más el valor actual. Y listo. Cuando ustedes ya calculan el último valor, ya tienen el valor de n. Entonces, ¿dónde está? N es 60. Ya saben la amplitud, cómo se calculaba. Yo cogía cualquiera de estas filas, podía coger esta de acá o esta de acá y debería aplicar la fórmula que se vio en las clases anteriores, es decir, el límite superior menos el límite inferior, es decir, 60 menos 55 me da 5. Asimismo, si yo tomo 50 menos 45, me da 5. Si tomo 40 menos 35, me da 5. Cualquiera de estos pares de datos que yo tome me va a dar el mismo valor, este 5. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes calculen el A, porque miren, aquí me está pidiendo y aquí me está pidiendo el límite inferior. Ya, entonces el límite inferior vendría siendo los valores de esta fila de acá. Estas vendrían siendo las del límite superior. Ya. Ahora, ahora vamos al cálculo de lo que viene siendo el posicionamiento. ¿Ya? Primero vamos a calcular esta parte de acá, que es justo lo que se vio en el ejemplo anterior. Como calculábamos este 4 de acá, mejor dicho, este valor de acá, este valor de acá y este valor de acá. Es importante que ustedes calculen este posicionamiento porque además de saber, además de que les piden esta fórmula general, mejor dicho, es más por eso, porque les pide aquí en esta fórmula general, porque para calcular este valor de aquí, este valor completo de acá, no, no, sí, sí, no, disculpe, no, sí, el posicionamiento me va a servir para yo poder calcular este valor de aquí, es decir, que va a encontrarse en la posición 30. Asimismo, va a encontrarse en la posición 45 el otro valor. Y una vez que yo ya conozca el posicionamiento, voy a ocupar esta fórmula de aquí para determinar estos valores de acá. Entonces, esta pequeña fórmula de acá me sirve para el posicionamiento y esta fórmula de acá me sirve para encontrar este valor de acá. ¿Ya? Entonces, esto vamos a hacerlo por partes. Voy a quitarle este color de acá y entonces paso a calcular el cuartil número 2. Ya. Ahora. Y entonces esto le voy a borrar. Por el momento voy a borrarle esto. Ya. Ahora, para calcular el cuartil número 2, ¿qué dice? Que tengo que aplicar esta fórmula de acá, que es exactamente la que le hice en denantes. Entonces, esto le voy a dividir para 4 en esta ocasión. ¿Cuál es el valor K? Recuerden que este era el valor K y esto le multiplico por N. ¿Cuánto era N? Es el número total de elementos. En este caso es 60. Me daba sumando todos estos valores de aquí o el valor final de la frecuencia acumulada. Ya, para ser más ordenados, vamos a colocarle y ponerle de esta manera. Ya, y recuerden que este era acá. Listo. Lo mismo voy a hacer con la otro posicionamiento. Ya. Ahora, ¿cómo encuentro yo el valor?
esta parte de aquí, y es más, por eso le eliminé la liñita verde, porque aquí es donde yo recién voy a marcar cuál es la línea en la que yo voy a trabajar. Es decir, si yo voy a trabajar, si mi LI va a ser este de acá, o mi LI va a ser este de acá, o este de acá, yo no sé cuál de todos esos debo de tomar. ¿Cómo me doy cuenta? Por el posicionamiento o la posición. Entonces, ¿cuánto me dio aquí? 30. Entonces, me voy a ir aquí a la frecuencia acumulada y voy a comparar asimismo como lo hacíamos cuando estábamos calculando la moda, la mediana y la media. ¿Se acuerdan que comparábamos si es que este valor estaba en medio cuando eran datos pares, cuando eran datos impares, o aplicábamos una fórmula? Bueno, aquí no debemos aplicar una fórmula, solo debemos fijarnos en esta posición de aquí. Entonces, aquí nos dice el valor de 30. Entonces, ¿entre 3 y 10 se encuentra el valor de 30? No. ¿Entre 10 y 22 se encuentra el valor de 30? No. ¿Entre 22 y 45 se encuentra el valor de 30? Sí. Entonces, ¿qué hacía yo cuando estaba en medio de estos dos valores? Tomar el más alto, es decir, esta fila de acá. Esta fila es la que yo le voy a marcar. Y entonces yo ya, para calcular el valor, ahora sí, en LI tomaría este 45. Bueno, el A va a ser siempre fijo. Y aquí me dice la F mayúscula -1, es decir, la posición anterior. Y F mayúscula, que vendría siendo la primera posición, la posición, la posición que le tengo marcada. Y F mayúscula -1, la posición anterior. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, tenemos la pos LI más el valor de A. Este es el valor de A. Esto vamos a ponerle así. Esto dice que multiplica a, a, algo en el denominador. Vamos a tener esto acá. En el numerador vamos a tener esto acá. Pero esto a su vez dice que esto a su vez dice que vamos a tener que multiplicar por algo. Aunque, a ver, déjenme ver una cosita. Ya, que aquí ya tenemos el posicionamiento. Ya, por ahora le voy a poner eso. Y ya tengo esa posición menos, ahora sí. Dice F mayúscula y -1. Este es F mayúscula 45. Como dice I -1 es la posición anterior, es decir, 22. Todo eso dividido para F mayúscula sub I, es decir, la posición actual, 45. Menos F mayúscula y -1, que vendría siendo la posición anterior, es decir, ahí, esperen, menos la posición anterior. Y ya, a ver aquí es este valor. Ya, a ver, déjenme ver por aquí, quizás estoy equivocándome en algo. Si no, a ver, déjenme verle. Profe, tal vez el valor de A, que era 5. Ajá, sí. Ah, claro, sí, sí. Muy amable. Claro, le he marcado en la A. Debí marcarle en el 5. Claro, ese era el error. Muchas gracias. Exacto. Y como ustedes pueden ver, aquí ya me dio este valor de acá, que más o menos dice que es el 46,73. Esa es el valor de la posición 30.
Yo aquí sí no le voy, si me da con decimales, le dejo con decimales. Yo únicamente como es esto, lo que les dije aquí, le voy a quitar los decimales, es decir, justo se me fue la palabra. Bueno, voy a quitarle las decimales, voy a dejar los valores así, redondear. Le voy a redondear solo en la posición. En el valor sí le voy a dejar, si me sale con decimales, le dejo con decimales. Porque yo no sé, aquí dice entre el 45 y el 50, dice que tengo 23 valores. Yo no conozco qué valores serán. Puede haber el valor 45, puede haber el valor 46, 47, 48, puede haber también el valor 45.3, 45.8, yo no sé qué valor exista. Por eso, para hacerlo de manera más exacta, déjenlo con decimales, estos valores. Porque yo aquí no conozco, no es como en el listado de datos, que yo sí conocía los valores originales. Aquí yo no conozco los valores originales, únicamente sé que del 45 al 50 voy a tener 23 valores. ¿Ya? A ver, lo mismo vamos a hacer entonces para el otro. Vamos a ver si se hizo correcto. Ah, no. Ya. Esperen. Antes de que ustedes hagan lo que acabé de hacer ahorita, siempre borren esta línea. Esto tienen que hacer para cada uno de estos cálculos. Entonces, miren, aquí me salió la posición 45. Yo voy de nuevo a comparar. ¿Entre 3 y 10 se encuentra 45? No. ¿Entre 10 y 20? ¿Entre 10 y 22 el 45? No. ¿Entre 22 y 45 se encuentra el 45? Sí. ¿Y cuál es el valor mayor entre estos dos? 45. Entonces yo voy a marcar esta fila de acá. Ya. Y ahora sí. El LI le voy a hacer referencia a este valor de acá. Mm, Ya, a ver, esto de acá, hacerle acá, vamos a borrarle acá. Ya, vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos la posición de acá, menos F, FI menos uno. FI menos uno era este 22. Todo eso dividido para FI es 45 y menos FI menos uno es 22. Ya. Y aquí le vamos a cambiar esta posición porque yo le puse ese de acá. Listo, ¿ya? Y sí, me dio 50. Bien, como ustedes pueden ver, me puede dar directamente con decimales o también me puede dar valores sin decimales, ¿ya? Entonces, el cuartil número 3, que se encuentra en la posición 45, tiene el valor de 50, ¿ya? Y lo mismo sería entonces para el resto, es decir, los deciles y percentiles. Va a ser exactamente de la misma manera. Entonces yo voy a poner aquí la K y voy a poner aquí la K. Ya. Por cuestiones de tiempo, únicamente voy a calcular el primero de cada uno de ellos. Ya. El segundo, ya saben, ya está ahí calculado. Entonces, ¿cómo hago el posicionamiento con esta fórmula de acá? Entonces, es decir, esto le voy a dividir para 10. Ya. Entonces, K, ¿cuánto era? Estaba buscando la posición 4 que multiplica a n que era 60. Ya, ahí está, la posición 24. Ahora, asimismo, primero desmarco esta, esta fila en verde y ahora sí, en 24. ¿Entre 3 y 10 está el 24? No. ¿Entre el 10 y 22 el 24? No. ¿Entre el 22 y 45 el 24? Sí. ¿Cuál es el valor más alto de estos dos? Es esta. Ya.
Entonces, ahora sí ya puedo aplicar la fórmula. Entonces, la fórmula me dice que, bueno, aquí mejor le voy a hacer esto. Ya, y le voy a ir cambiando. Esto de aquí. Ya, es mucho más fácil hacerlo así. Ya, en la parte de acá arriba tengo la posición, es decir, lo que tengo acá. Ya. Eso menos F mayúscula I menos uno. F mayúscula I menos uno sería el 22. Todo eso dividido para F mayúscula menos F mayúscula I menos 1, menos 1, es decir, la posición anterior. Y ahí está. 45,43. Ya. Entonces, el decil número 4 se encuentra en la posición 24 y tiene un valor de 45,43. Y ven, lo único que cambia aquí es que le dividí para 10. Aquí en el anterior yo dividí este valor para 4. Y en el percentil va a ser exactamente lo mismo, pero dividido para 100. Es decir, aquí aquí voy a hacer lo mismo. Más, y esto dividido para 100. ¿Cuál es el valor K? En este caso es 34 que multiplica a N. N es 60. Listo. Entonces estoy en la posición 20,4. Ya saben, cuando les salga así, tienen que redondearle. Entonces van a redondear. ¿Dónde están? Aquí está. Número. Listo. Le redondean y ahora sí van a calcular el valor de acá. Ya. A ver, antes de eso, siempre, no se olviden, siempre desmarquen esta de acá. Ya. A ver. Y este era, el 20. El 20, entre el 3 y el 22 se encuentra el 20. No. Entre el 10 y el 22 se encuentra el 20. Sí. ¿Cuál es el valor más alto de ellos? Es el 22. Entonces, ahora aquí va a estar mi columna mi fila en verde. Ya, ahora sí, vamos a eliminar esto y colocar acá. A ver, ¿qué me dice la fórmula? Me dice que este valor de aquí, el del posicionamiento, le voy a restar la fila, la fila actual menos la menos 1, es decir, la posición anterior. En este caso sería 10 y eso dividido para la posición actual, es decir, FI menos FI menos 1, es decir, la posición anterior. ¿Ya? Y dio un valor de 44,33. Y, y como vieron, miren, en ese caso de ahí ya no me dio en esta fila de acá. Ya no debí seleccionar esta fila de acá. Ahora para calcular ese percentil, yo tuve que seleccionar esta otra fila de acá. Y como me di cuenta por el posicionamiento. Y entonces ya así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. Ven que el proceso era un poquito más largo, pero en sí es prácticamente lo mismo que los datos en lista de datos o los datos simples. Los datos agrupados, lo único que tienen que aplicar es esta fórmula de aquí para encontrar el valor. ¿Ya? Aquí para encontrar el valor, únicamente en la posición yo debía ver a qué valor estaba asignado y le colocaba aquí. Eso nomás se diferencia. Bueno, entonces hasta aquí quedaría la clase del día de hoy.
Yo les agradezco por su atención y nos veríamos la siguiente semana. Gracias, profe.